Cecilia Quinoa García o Quingua García, Wilber Cristian Guamaní, Aldair Salvador, y tengo acá 13 hermanos más que están entrando a la clase recién. Pastor Charles, un fuerte abrazo también para usted. Jersey Agüero, que el Señor te bendiga. A Luis Cayupe, José Luis Cayupe Melo, que el Señor lo bendiga, mi hermano. Jim Zúñiga, un fuerte abrazo, hermano Jimmy. Luis Rojas, Nilda López Bernuy, José Carlos Roel Pastrana, que el Señor los bendiga, hermano Samuel Cerda, Sara Balbín, a Tito Núñez, Wilber Cristian Guamaní y todos los demás. Buenas noches, queridos hermanos. Nos reunimos una vez más para poder afinar algunos conocimientos, aprender algunos detalles y pues sobre todo nutrirnos de lo que el Señor quiere para el día de hoy, para nuestras vidas y la vida de cada uno de nosotros, pues, ¿no? La hermenéutica es deliciosa, es rica. La hermenéutica como herramienta nos ayuda bastante. Aquel hermano que utiliza correctamente la hermenéutica y la exégesis va a ser un siervo del Señor que predique la palabra correcta del Señor. Hoy por hoy hemos encontrado en el sistema, de repente en el YouTube, gente que toma un versículo bíblico y empieza a explicar, pero no el versículo bíblico, sino explica y cuenta su vida, cuenta sus anécdotas y cómo el Señor los bendijo y los llevó y les hizo muchas cosas y les dio y todo eso. No está mal, pero lo que está mal es que dejaron la enseñanza de la palabra de Dios, dejaron de explicar la palabra de Dios para ponerse a explicar o ponerse a narrar su propia vida, su propia experiencia. Hermano, hermana, tu experiencia es válida y es importante, pero el más importante es la palabra de Dios. Más importante es que usted enseñe lo que está aquí y lo que dice allí. Por eso es necesario hacer, para entenderlo, es necesario hacer lo que se llama el tener un buen uso de la hermenéutica y el tener un excelente uso de la exégesis. Muy importante, muy importante. Cuando uno, X persona, predica y le hace decir a la palabra de Dios lo que no dice, entonces está vulnerando la palabra de Dios. Muy bien. Pastor, ¿cómo es de hacer decir a la palabra de Dios lo que no dice? Es simple. Agarras un versículo X, solamente un versículo, y lees. Por ejemplo, estoy leyendo aquí, 87, Salmo 119. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Muy bien, entonces explico. Casi me han echado por tierra. Sí, aquella vez cuando yo estuve en tal lugar y sí, me enterraron, pero yo salí vivo. Gracias a Dios. Hermanos, eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. No es lo que quiere decir. Lo que quiere decir la palabra de Dios se explica en el contexto. Muy bien, en el contexto principal que son los versículos antes y después. Muy bien. Y luego los versículos o el contexto general, que es evidentemente la doctrina, pues, ¿no? Lo que toda la Biblia dice acerca de eso. Por ejemplo, cuando decimos, dejará el hombre a su padre y a su madre, entonces la gente dice, hoy tienes que dejar a tu mamá y a tu papá, tienes que irte lejos a vivir porque tienes que abandonar tu casa. Y la gente dice eso. Y no está mal. Lo que está mal
es que solamente utilicen ese versículo para eso, olvidándose aquel texto que dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Sobre todo cuando los padres son ancianos. Ellos necesitan de ti. Por lo tanto, ¿qué está explicando entonces? Está explicando que cuando tú formes un nuevo hogar, entonces tu fuerza, tu anhelo, tu deseo y tu intención primigenia va a ser para tu nuevo hogar, pero sin descuidar mañana más tarde a tus padres. Y eso es importante entenderlo. ¿Cómo lo entiendo, pastor? A raíz de todo el contexto bíblico. ¿Te das cuenta? Entonces, para entender bien la Biblia, evidentemente lo dice John MacArthur, él explica que para entender la palabra de Dios tienes que leer constantemente la palabra de Dios. Tienes que tener una vida en la cual tú estás leyendo la Biblia desde principio a fin y volver a leer y volver a leer y volver a leer de tal manera que tu mente está familiarizada con el texto. Y una vez que tu mente, tu corazón está familiarizado con el texto y su contexto, entonces vas a poder explicar correctamente el texto bíblico. Muy bien, es importante no dejar de estudiar la Biblia. Muy bien, sino seguir adelante. Perfecto. Muy bien. Ok, dice Janet Álvarez Pomachagua que no puede registrar su asistencia. Allí nuestro hermano Natán le va a dar el pase y la solución a esto. Muy bien, avanzamos con lo que dejamos la semana pasada y hoy tenemos, hermanos, un material muy importante, muy delicioso respecto a esto que también vamos a mostrar en su momento. Me parece que aquí está. Hoy vamos a ver, si es que me alcanza el tiempo, los métodos y reglas hermenéuticas de interpretación. Vamos a ver eso, pero antes yo quiero terminar con la última parte de la historia de la hermenéutica, porque nos va a dar las pautas. Dice, ¿se puede mandar el link de nuevo, por favor? Si alguien puede hacerlo, hágalo, hermanos. Entonces, vamos con lo primero que nos toca hacer el día de hoy. A ver. Aquí está. Empiezo a compartir. Por favor, pueden interrumpir en cualquier momento, levantar la mano y podemos explicar, podemos hablar. No tengo la flecha, acá está, para compartir. Aquí está. Y ya. Estoy aquí. Pregunto, ¿están viendo mi PowerPoint? No, no. No. No se ve. Otra vez. Ya, aquí está. Ya dice dejar de compartir ya. Ahora sí, otra vez, ¿ya? Ventana. Compartir. ¿Se ve mi PowerPoint? No, pastor. No, pastor. No, pastor. Oh.
A ver, aquí una vez más comparto. ¿Ahora tampoco? No, pastor. No. No me deja No, pastor. compartir, hermano Natán. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué Usted que es tal, tu hombre. Pastor Daniel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, antes de compartir, usted debe hacer clic en el botón que aparece en la parte inferior como una flechita que está mirando hacia arriba, hace clic y luego le va a pedir, ¿qué le dice? ¿Qué mensaje le sale? Debe salir varias ventanitas. Acá dice, yo estoy presentando, sale, dejo de presentar y ya. A ver, No, voy a ponerle a usted como coanfitrión, a ver si por con eso. favor. A ver, Ya. deje de compartir y le voy a asignar a usted como coanfitrión para ver si así le permite. A ver, ¿dónde está? Mientras, los demás hermanos, por favor, registren su asistencia en el enlace que les envié, porque en el enlace va a quedar registrado su asistencia. Ya, Pastor Daniel, le envié. Pastor, me sale Buenas noches. Pastor Natán. Sí. Buenas noches, pastor. El enlace que he enviado ahora último nos dirige a la asistencia de gramática, no la de hermenéutica. Ok. Y Ya, en todo la caso, anterior no es la correcta también. ya, sí, me parece. Ya, sí. Dice aquí hermenéutica. El de hermenéutica en este momento envío. Y los que han asistido la semana pasada, como no se ha tomado asistencia en este enlace, los que han asistido también que registren la asistencia tanto de la semana pasada y de esta semana. Pastor Daniel, ¿usted está con un solo dispositivo o está con dos dispositivos? Pastor Daniel. Un solo dispositivo. Ahora sí ya se le ve. Ya está. Ok, muchas gracias. Sí, este es el material ya de la semana pasada, pero que quiero explicar, mostrar por varias razones. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Muy bien, esta era la interpretación medieval, que estaba dada por el método alegórico. Recuerden, el método alegórico es aquel método que le da otra interpretación que no debe de tener. Muy bien. Por ejemplo, decir que cuando sale el sembrador sale a sembrar la semilla y la semilla, el sembrador uno puede decir el sembrador y le pone otro ejemplo, otra cosa que no sea el Señor. Y que la semilla es otra cosa que no sea la palabra de Dios. Entonces allí estamos cambiando la enseñanza y eso se hacía bastante en la Edad Media. Y también la tradición era algo que no estorbaba en la enseñanza porque la tradición hasta ahora en la Iglesia Católica marca mucho lo que tiene que enseñar. Si la tradición no lo dice, ellos no lo enseñan, en otras palabras. Muy bien, acá tenemos a San Agustín, sus normas expresadas muy importantes que hasta ahora nos marcan muy bien. Y él dice, la letra nos muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. La alegoría nos muestra dónde está oculta nuestra fe. El significado moral nos da reglas para la vida diaria. Y la anagogía, o sea, la elevación, nos muestra dónde terminamos nuestra lucha. Esto es el cuádruple sentido de las escrituras que Agustín pone, que Agustín expresa. Recuerda que San Agustín también, él ha sido impregnado y ha sido enseñado de que el método alegórico hasta ese momento es el mejor, pero evidentemente no es el mejor. ¿Qué más? Ahí está un ejemplo de
cómo se usa literalmente. Dice, puede usarse la ciudad de Jerusalén para ilustrar esta idea. Literalmente Jerusalén se refiere a la ciudad histórica. Alegóricamente se refiere a la iglesia de Cristo. Moralmente indica el alma humana y anagógicamente indica, o escatológicamente indica la Jerusalén celestial. Mira cuántos significados, según este método, podría tener la Nueva Jerusalén, cosa que en otros métodos no tiene lo mismo. Muy bien. ¿Qué más? Algunas citas para tener en cuenta. Dice, en los siglos XIV y XV prevaleció una densa ignorancia respecto al contenido de las escrituras. Habían algunos doctores en teología que nunca habían leído toda la Biblia. Y eso es importante saber. Recordemos, siglos XIV y XV, ¿qué sucedía en Europa? El imperio romano se había fragmentado. Habían nacido diferentes imperios, diferentes naciones, desde Alemania, España, Italia, Inglaterra. Todos tenían sus pequeños reyes y con ellos también venían el otro tema, que es el idioma. La Biblia seguía escrita en latín, pero ya para el siglo XV ya estaba caminando, por ejemplo, el español, ya estaba el inglés, ya estaba habiendo sido formado. Entonces el pueblo necesitaba el idioma o la Biblia en su idioma natural. Sin embargo, la Biblia seguía escrita en latín, intentando hacer prevalecer que el latín, ese era el pensamiento de aquel tiempo, que el latín era el idioma de los ángeles, cosa que no es así. ¿Qué más dice? Sin embargo, el panorama está listo para cambiar. El Renacimiento. ¿Qué más? Los idiomas originales para entender la Biblia. Era importante conocer los idiomas. Erasmo facilitó este estudio al publicar su primera edición crítica del Nuevo Testamento griego, y Reuchlin al traducir una gramática y un texto hebreos y un léxico hebreos. Eso dice Birkle. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Que el que quería traducir la Biblia al idioma original, mejor dicho, al idioma del pueblo, tenía que irse al griego, tenía que irse al hebreo para poder estudiarlo. Muy bien. Y eso era lo que pasaba. Y aparece en el camino, aparece Lutero y todo el trabajo que él hizo. Muy bien. Ya eso, este material ustedes lo tienen. Entonces, una apropiada interpretación de las escrituras debe proceder de una comprensión literal del texto. Ojo con eso. El intérprete debe considerar las condiciones históricas gramaticales y el contexto en su exégesis. Esto es lo que hacemos ahora. Histórico gramatical y el contexto en su exégesis. Muy bien. Un pastor que te habla del contexto histórico, el contexto, ¿qué más? El contexto gramatical, pues te va a enseñar mucho y eso es importante saber. ¿Qué más? Uno de los grandes principios hermenéuticos de Lutero afirmaba que debían distinguirse cuidadosamente entre la ley y el evangelio. Para Lutero, la ley se refiere a Dios en su ira, su juicio y su odio al pecado. El evangelio se refiere a Dios en su gracia, su amor y salvación. Entonces, la fusión de la ley y del evangelio era también un error, porque conducía a la herejía de agregarle obras a la fe. Y ustedes saben que a partir de la interpretación reformada siempre hablamos de gracia, porque la salvación es por gracia, no es por obras. Aparece este otro gran reformador, Juan Calvino. Este hombre tenía 19 años y ya estaba enseñando en una universidad, una gran universidad, y ya estaba siendo maestro a los 19 años, imagínate. 19 años, maestro universitario. Él escribe,
dice, la escritura interpreta a la escritura. Muy bien. La escritura interpreta a la escritura. Y esto es un principio para todos. Y el principio de la escritura se interpreta por sí sola. Era una frase favorita de Calvino, que aludía a la importancia que él daba al estudio del contexto, la gramática, las palabras y los pasajes paralelos, en vez de poner el texto en el sentido del intérprete. En una declaración famosa, él afirmó: la primera tarea de un intérprete es dejar que el autor diga lo que quiere decir, en vez de atribuirle lo que pensamos que debió decir. Interesante. O sea, nosotros, los que recibimos, los que leemos el texto bíblico, no somos el primer grupo que recibió el texto cuando fue escrito. Hay una barrera enorme, barrera generacional, barrera idiomática, barrera social, político, etcétera. Es otra generación. Entonces, la hermenéutica y la exégesis nos sirven para saltar esa barrera, para estudiarla y para mostrar, ojo con lo que estoy diciendo, para mostrar lo que Dios quería decir al primer oyente que escuchó o al que fue escrito la palabra de Dios. Y eso es importante. Muy bien. Luego, Calvino dice, es probable que Calvino sobrepasara a Lutero en armonizar su práctica exegética con su teoría. Él no compartía la opinión de Lutero de que Cristo se halla en todas partes de las Escrituras. Por ejemplo, difería de Lutero en cuanto al número de salmos mesiánicos. ¿Ya? Pero ahí estaba la interpretación ya forjándose lo que nosotros consideramos ahora. Luego viene el Concilio de Trento, Concilio contra Reforma. Elaboró una serie de normas para la Iglesia Católica Romana en la lucha contra el nuevo movimiento reformado. Ya hasta aquí, ya la Iglesia Católica está totalmente separada de la Iglesia Reformada. En este concilio, más bien ellos elaboran herramientas para separarse totalmente de la Iglesia. Como reacción a esto, los protestantes comenzaron a desarrollar credos para definir su propia postura. Hubo un momento en que casi todas las ciudades importantes tenían su propio credo favorito, a la vez que prevalecían amargas controversias teológicas. Muy bien. Otro más. Ya estamos llegando a 1600 y en este tiempo la Iglesia Bautista tiene su propio credo, la Iglesia Presbiteriana tiene el famoso credo de Westminster, etc. Llega el movimiento pietista, que me parece que ya lo explicamos, o le voy a explicar en 2 minutos o 2 segundos. Cuando surge el movimiento pietista, siempre todo movimiento, hermanos queridos, surge como reacción de otro movimiento. Muy bien. ¿Qué pasaba? Que el movimiento reformado adolecía de un problema. Adolecía del problema de que muchos lo tomaron como si fuera algo religioso solamente. Se nutrían de la palabra, hablaban de la palabra, decían la palabra, pero no la vivían. Entonces el movimiento pietista surgió para completar esa labor. Muy bien. Surgió para decir, oye, está bien, la palabra dice, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás? Y entonces por allí viene el tema. Paul Washer trabaja mucho en esto. Esto es lo que él siempre está empujando e hincando en la iglesia, el tema de la vida piadosa. Porque de nada vale saber mucho de la palabra si no lo practicamos.
Esa es la esencia del movimiento pietista. Muy bien. En un tratado titulado Anhelos Piadosos, él pedía el fin de la controversia inútil y un retorno a los intereses cristianos mutuos y a las buenas obras. Mejor conocimiento bíblico de parte de todos los creyentes y mejor capacitación espiritual para los ministros. Mira, estamos hablando de 1700. Sin embargo, esto parece hecho incluso para el día de hoy. El pietismo hizo significativas contribuciones al estudio de la Escritura, pero no fue inmune a las críticas. En sus mejores momentos, los pietistas combinaron un profundo deseo de entender la palabra de Dios y apropiarse de ella para sus vidas con una fina apreciación de la interpretación gramático-histórico. Y si te das cuenta, estamos dando vuelta en esta interpretación gramático-histórico. Muy bien, o histórica gramática. Luego viene ya el racionalismo, 1700-1800, posición filosófica que acepta la razón como única autoridad. O sea, todo lo que yo puedo entender, todo lo que yo puedo comprender, eso existe. El resto no existe. Y hay un problema ahí. Emergió como una postura importante durante este periodo y pronto iba a causar un profundo efecto en la teología y la hermenéutica. ¿Cuál es eso? Descartes, el problema o contexto. Durante varios siglos anteriores a esa época, la Iglesia había subrayado la racionalidad de la fe. Se consideraba la revelación como superior a la razón como medio para comprender la verdad, pero a la verdad revelada se le consideraba inherentemente razonable. Ahí está. Entonces, entramos a que la razón lo dominaba todo. Lo que puedo entender es razonable y es lo que existe. Y lo que no puedo entender, entonces, no existe para ellos. Luego viene el liberalismo. Muy bien, el liberalismo teológico. Muy bien, dice, el racionalismo en filosofía sentó las bases para el liberalismo en teología. Mientras que en los siglos anteriores la revelación había determinado lo que la razón debía pensar, al final del siglo XVIII la razón determinaba qué partes de la revelación, si alguna, iba a ser aceptadas como verdad. Y allí empieza el problema que arrastra muchas iglesias e incluso países hoy en Europa. Ellos se preguntan, ¿la Biblia es palabra de Dios o la Biblia contiene palabra de Dios? Y muchos han llegado a la conclusión de decir que la Biblia contiene palabra de Dios, que no todo es palabra de Dios. Y es más, muchas editoriales salen y dicen, no, aquí solamente voy a subrayar lo que es palabra de Dios, y lo ponen en rojita. Solo lo que es palabra de Dios. Y el resto no es palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y eso no es correcto, porque toda la escritura es palabra de Dios. Pastor, y lo que habló el diablo también está dentro de la escritura para mostrar que el Señor hace su voluntad. Por lo tanto, es palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Toda la escritura es inspirada por Dios. Algunos autores sugirieron que varias partes de la escritura poseían diversos grados de inspiración. Esto ya está trabajado. El liberalismo, este señor Schleiermacher, fueron más lejos, negando totalmente el carácter sobrenatural de la inspiración. Para muchos, inspiración dejó de referirse al proceso para el cual Dios guió a los autores humanos. ¿Qué está diciendo acá? Aquí están introduciendo ya el estudio de la Biblia como cualquier libro. Cualquier libro ya no tiene para algunos esa fuerza de que es
literalmente palabra de Dios, ya no, sino algo de ello tiene palabra de Dios, algo de ello puede estar bien, el resto está mal. Los racionalistas alegaban que debía rechazarse todo lo que no estaba en conformidad con la mentalidad instruida. Mira, o sea, quitarse todo lo que no tiene que ver con lo instruido. Esto incluyó doctrinas como la depravación humana. No se entiende cómo el ser humano puede ser tan malo. Ahí está, pues. El infierno. Tampoco hay iglesias que ya no predican del infierno. El nacimiento virginal no. Y con frecuencia incluso la expiación vicaria de Cristo, los milagros y otros casos de las intervenciones divinas con regularidad se explicaban como ejemplos de pensamiento precrítico. Explicando esto, aún recuerdo las clases en el CEL con uno de nuestros pastores, profesores, y él nos explicaba que cómo pensaban ellos respecto, cómo pensaba el pensamiento liberal respecto a los milagros. Ellos decían que los milagros no existieron. Pastor, entonces, ¿cómo fue el milagro de la partición de los panes y los peces? ¿Cómo fue? Eso es simple. Ellos piensan así. Ellos dicen que cuando miraron al pequeño que trajo y se desprendió de su comida, de sus pobres 2 pececitos y sus panecitos, entonces toda la gente se conmovió. Y al conmoverse, cada cual sacó de lo suyo que tenía y empezó a compartir con el otro. Y tanto compartieron que quedó toda una cantidad de comida todavía. Entonces, hermanos, eso es negar que el Señor pues tiene poder para hacer milagros. El Señor tiene poder para hacer milagros. Los milagros existen. Pero el liberalismo dice, no creo. No creo. ¿Te das cuenta? Y ahí viene el problema. Termino con esta parte que está interesante. Entonces, la pregunta de los eruditos ya no era ¿qué es lo que Dios dice en el texto? Sino ¿qué es lo que el texto me dice sobre el desarrollo de la conciencia religiosa de ese primitivo culto hebreo? Eso pensaban ellos. Y entonces aparece la neo-ortodoxia. Este señor, Karl Barth, la neo-ortodoxia. Y estamos llegando 1800 y más adelante, todavía 1968 murió este hombre. La neortodoxia es un fenómeno del siglo XX. Ocupa en algunos aspectos la posición intermedia entre el punto de vista liberal y el ortodoxo de las escrituras. Rompe con el punto de vista liberal de que las escrituras son solo un producto de la profundización de la conciencia religiosa del hombre, pero se queda corta en su postura sobre la revelación. Pero de alguna manera la neortodoxia logra sacar a muchos teólogos de ese vacío en el cual estaban. ¿Qué más? Las posturas neo-ortodoxas difieren en diversos asuntos. De la ortodoxia tradicional, la infalibilidad no tiene lugar en el vocabulario de la neo-ortodoxia y se ven las escrituras como un compendio de sistemas teológicos a veces conflictivos, acompañados de muchos datos equivocados. Ya está. Y esto es un poquito más de la neo-ortodoxia. Luego viene la nueva hermenéutica y de este señor que me parece que está guiñando el ojo.
tuve un profesor también en el CEL, en la maestría, y este profesor era muy joven cuando Bullman asistía a su iglesia. Bullman fue anciano de aquella iglesia allá en Alemania. Era un tipo, según cuenta este hermano, que asistió a la misma iglesia. Era un tipo que entre comillas, era consagrado al Señor. Era un hombre muy piadoso, un anciano que de tanto en tanto le llamaban a predicar, y así hasta que murió. Entonces, no era ese agresivo que nosotros podemos ver en su obra, en el cual niega, pues, ¿no? Niega la existencia de Cristo, y él dice en sus obras que Cristo lo inventaron los creyentes, lo inventó la iglesia. Eso era el tema que maneja la nueva teología, esa teología liberal de Bullman. Y aquí está. La nueva hermenéutica ha sido ante todo un desarrollo europeo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Emergió básicamente de la obra de Bullman y fue llevada adelante por Ernst Fuchs y Gerald Evelyn. Mucho de lo que se ha dicho de la posición neortodoxa se aplica a esta categoría de interpretación igualmente, basándose en la obra de Martin Heidegger, otro filósofo. Entonces, la nueva hermenéutica, el lenguaje, sostienen ellos, no es una realidad, sino solo una interpretación personal de la realidad. El uso personal del lenguaje, entonces, es una hermenéutica, es decir, una interpretación. La hermenéutica para ellos ya no es la ciencia que formula principios mediante las cuales puedan interpretarse los textos, sino es más bien la investigación de la función hermenéutica del habla como tal, y de ese modo tiene un campo de acción más amplio y profundo. Y ya estamos con la hermenéutica para el día de hoy. Muy bien, perfecto. Luego vemos aquí la figura de Pablo. No sé si es Pablo o Pedro. ¿Quién es? Él es un abuelito. Muy bien. El intérprete y su rol. ¿Cómo debemos de acercarnos a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi labor? Y entonces, un punto importante que debemos de ver. Dice, cuando lo vemos fácil, este versículo es importante porque apoya lo que yo pienso. Hay gente que toma así solamente algunos versículos para poder defender su idea, su tesis. O sea, aplicar a la Biblia de manera literal y alegórica. Lo difícil, ojo, es buscar el contexto, hallar la historia, buscar otra vez el contexto bíblico y meterse con la cultura y sociedad de aquel tiempo. Todo eso debe estar contenido y trabajado en nuestra enseñanza, en nuestro sermón de cada domingo. Eso es estudiar e interpretar la Biblia en diálogo con los contextos. Y eso es clave. Eso es importante. Entonces, no somos los autores originales, por lo cual necesitamos interpretar el texto que leemos. No somos, pues. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de interpretar. Requisitos. Atento, porque esto es clave. Primero, objetividad. Ser objetivos. Todo intérprete debe acercarse al texto lo más objetivamente posible, reconociendo en principio cuáles son sus presuposiciones. O sea,
Por ejemplo, si a mí me gusta, me gusta la figura de que hayan pastoras, entonces, ¿cuál es mi presuposición? Estaré a favor de eso. Entonces veré en el texto bíblico algún texto que me diga que hay pastoras. Ok. Vuelvo al punto, vuelvo al inicio. Pero si yo veo, o sea, si soy anti pastoras y digo, no, entonces me voy con esos lentes y estudio la palabra y entonces veo allí versículos y digo, no, eso no es así, no es así y no es así. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ser objetivo. ¿Y cuál es mi objetividad? Saber que el texto bíblico es el que manda y no manda lo que yo pienso y lo que yo anhelo, sino lo que manda es la palabra de Dios. Entonces, ese es el primer requisito, ser objetivos. Segundo requisito, tener carácter de investigador. A veces nos topamos con una prédica y otra prédica y nos agradó. Cuando tenía 20 años, era movido por Dante Gebel y me emocionaba escuchar a Dante Gebel. Uy, emocionado. Y todo lo que él decía, yo quería hacerlo. Pero cuando fui al seminario y estudié la teología, me di cuenta que Dante Gebel solo era un motivador, nada más. No era un teólogo. Entonces, el pastor, el líder, el que va a predicar el domingo, tiene que tener ese carácter de investigador. Tiene que investigar. Entonces, buscar ayuda en la crítica textual, en el análisis lingüístico, en el trasfondo histórico, trasfondo cultural y cualquier otra cosa que le ayude a interpretar mejor el texto. Como decía un viejo profesor, primero tienes que leer la palabra y decir y encontrar qué es lo que te quiere hablar a ti. Muy bien. ¿Qué es lo que te habla a ti? Y segundo, ayudarte ya una vez que encontraste el meollo del asunto, ayudarte de libros, ayudarte de ¿cómo le llaman eso? De comentarios bíblicos que te van a ayudar bastante, trasfondos históricos, mapas. Un libro que ayuda bastante podría ser este libro que se llama Usos y Costumbres, para saber cómo pensaban o cuál era la costumbre en los judíos. Y por ahí hay un libro, Usos y Costumbres, que está en internet y que es fácil descargar. Y es importante eso para poder interpretar mejor el texto. Tercero, ¿qué debe ser? Humilde. Muy bien. Debemos ser humildes. Mira lo que dice Garfield. Dice, es difícil ser humilde cuando se es el mejor. Pero en realidad, hermanos, debemos de ser humildes. Ese solo sé que nada sé que dijo Sócrates, en realidad se aplica a lo que nosotros somos. Debe sujetar toda su sapiencia a la obra del Espíritu Santo. A veces somos tan investigadores y todo lo que hallamos lo queremos exponer en el día domingo. Y hacemos prédicas con bastante contenido teológico y los hermanos nuevos en la fe están volando, no saben de qué estás hablando. Entonces, sujeta toda esa sapiencia a la obra del Espíritu Santo. Y si es necesario, si es menester traducirlo y enseñarlo en un lenguaje para el público que tienes, hazlo, mi hermano. Es importante eso. Hay hermanos que dicen, esto viene del griego, del hebreo, y el arameo dice eso, y el latín dice así, y
y los marean a los hermanos. No está mal hacerlo, pero sin embargo tiene que ser usado con mucho criterio. Esto ya lo sé, entonces ¿para qué interpretar? Eso es un pensamiento que no es correcto. Porque a veces decimos, esto ya lo sé, esto ya lo prediqué, entonces es más fácil. Claro que te va a ser más fácil, pero tienes que volver a estudiarlo, agudizar un poco más y el Señor te va a ayudar. Siguiente requisito, debe ser un hombre de fe. Hombre de fe. Muy bien. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y es importante, recuerda lo que dijo San Agustín, y lo hemos visto la clase pasada, que el que enseña la palabra tiene que ser un hombre de fe, tiene que ser un hombre que ha tenido una convicción con el Señor, un acercamiento con el Señor, tiene que ser creyente. Y hasta, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Siguiente, ese hombre tiene que ser obediente. El intérprete debe estar dispuesto a someterse al texto y no someter el texto a su opinión. A veces queremos ser maestros, más maestros que Pablo, más maestros que Pedro. Y queremos ser los que determinen lo que los hermanos tienen que saber y lo que no tienen que saber. No, es al revés, hermano. Usted tiene que someterse al texto y tiene que estar en espíritu de obediencia. Lo que te dice la palabra de Dios, primero cuando vas a predicar, primero el Señor te habla a ti. Y a veces estamos estudiando la palabra y lloramos porque el Señor nos confronta a hacer lo correcto, a vivir lo que Él quiere. El intérprete debe estar dispuesto a someter toda su erudición a la guía del Espíritu Santo. ¿Qué más? El rol del intérprete. El intérprete no es el dueño del texto a interpretar, sino el agente. Intérprete que tratará en la medida de lo posible buscar el significado original del texto. Muy bien. Lo aprendí en el CEL cuando yo escuchaba las prédicas y decían, hermano, al no creyente, hermano, el Señor está tocando la puerta de tu corazón y el Señor quiere tener un encuentro contigo, porque Él dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre, el que oye mi palabra y escucha mi voz y abre la puerta, yo cenaré con Él y entraré en Él y Él conmigo, etc. Es bonito el texto, pero según su contexto, está hablando a la iglesia, está hablando a una iglesia que está mal, está perdida, la iglesia de la Odisea. No está hablándole al no creyente. Sin embargo, ¿cuántos usamos ese versículo para hablarle al no creyente y decir el Señor te está llamando? Hay otros textos, hay otros versículos. Por eso utiliza el texto que más se ajuste. Por eso dice, busca el texto más puro. 2, reconoce sus limitaciones. 3, es el vínculo entre el texto sagrado y la comunidad del creyente, el intérprete. No es dueño del texto, sino busca el texto más puro. Busca explicarlo de una manera muy sabia, pero a la vez de una manera muy sencilla, muy simple. No la complica, pero también reconoce sus limitaciones. No está hablando por hablar, sino puntualmente sabe lo que él sabe, nada más. No lo sabemos todos nosotros. Se reconoce que es el vínculo entre el texto sagrado y la comunidad de creyentes. Hermano, recuerda que si
usted como pastor, usted como líder enseña mal, recuerda que toda la generación que le está escuchando va a aprender mal. Y mañana más tarde, lo que usted enseñó mal, ellos van a replicar y van a enseñar mal a otros. Por eso hay que tener cuidado con eso. Respecto al texto bíblico, hay que entender que es un texto sagrado. Hay que entender que es un texto en proceso de reconstrucción. Hay que entender que está escrito en lenguas muertas. Muy bien, porque el hebreo en el cual está escrito no es el mismo hebreo que hablan los judíos allá en Palestina, no es. El mismo griego no es el mismo. Consta de miles de manuscritos, una cantidad enorme. ¿Y qué más? Y tiene una unidad, un solo hilo, que es Cristo Jesús. La figura del Mesías atraviesa de Génesis hasta Apocalipsis. Un solo mensaje, ¿cuál es? El plan de redención. Respecto a eso, no hay contradicción entre ninguno de los testamentos. La Biblia es una historia continua de más de 1500 años de continuidad. El Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento encuentra su base en el Antiguo Testamento. O sea, ambos se ayudan, ambos se complementan. No podemos utilizar solo el texto del Antiguo Testamento fuera del texto del Nuevo Testamento, sino ambos se complementan. El Antiguo Testamento dice que vendrá el Mesías. El Nuevo Testamento dice el Mesías ya vino. Ahí está. Las raíces, Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, todo lo que podemos ver. El Antiguo Testamento es el anuncio de la promesa de la redención. El Nuevo Testamento, el cumplimiento. El Antiguo Testamento encuentra claridad y cumplimiento en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se junta en la persona de Jesús. Me encanta reflexionar en Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta? ¿Cómo entiendo Isaías 53 sin entender o sin observar los evangelios? Por eso algunos dicen que Isaías también es un evangelio que está incrustado en el Antiguo Testamento. Qué hermoso. Y allí estoy terminando esta parte. ¿Algunas preguntas, por favor? Pregunten. Pastor, una consulta. Sí, hermano. Daniel. Pastor, sí, pastor, Dime, disculpe, quería preguntarle hace rato cuando comenzó, pero o sea, me esperé, ¿no? En caso de la hermenéutica y la exégesis, hasta lo que yo he entendido son como sinónimos. ¿Está bien ese pensamiento o estoy equivocado o se diferencian en alguna forma? no son sinónimos, pero trabajan juntos. Imagínate, te digo en figuras rudimentarias, el pico y la pala. ¿Me dejo entender? Los dos trabajan a un mismo fin, la interpretación. Uno tiene normas y puntos. Espero llegar a dictarles las normas para hacer una exégesis. Hermanos, cada autor tiene sus propias normas. Hay autores que tienen unas normas de más de 30 puntos. 30 puntos. Pero otros tienen 6, 8 puntos. Entonces, pero allí está.
Ese es el exégesis, una serie de pautas que te van a ayudar a entender el texto bíblico. Ahora, la hermenéutica es bueno, se entiende como el análisis y la interpretación del texto bíblico. Y allí hay una serie de puntos importantes que debes saber y que ahora estamos viendo algunos. Por ejemplo, respecto a la hermenéutica, los géneros literarios. ¿Te das cuenta? Respecto a la hermenéutica, las figuras literarias. Entonces, son dos que se complementan entre sí. Sí, Jersey Agüero. Sí, pastor, buenas noches. ¿Cómo está, mi hermano? Pastor, quería que me apoyen en este tema. Es interesante lo que acaba de exponer en relación al liberalismo. En este siglo, hermano, pastor, cómo se ha ido introduciendo, ¿no? Poco a poco, en verdad, es de mucha ayuda, pero sin embargo, hay una preocupación en mi corazón. O sea, ¿cómo debe en este tiempo el liberalismo creo que está entrando a las esferas de las iglesias conservadoras? Y usted mencionaba, por ejemplo, lo de Dante Gebel, ¿no? Que solamente él es una persona quien, un motivador, ¿no? Y pero ¿de qué manera, hermanos? Mueve masas, ¿no, pastor? Entonces, ¿de qué Y 9 manera nosotros millones. vamos exacto, sí, sí, ¿no? Esa famosa iglesia de cristal, ¿no, pastor? Que en este tiempo él está ahí trabajando. Entonces, ¿cómo debe responder la iglesia conservadora en este tiempo, pastor? ¿De qué manera? Porque inclusive en las iglesias conservadoras se está viendo mucho este tema del liberalismo, o sea, que, como usted bien dice, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, habíamos tocado sobre las mujeres pastoras, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Dentro a taller, ¿no? O sea, yo tenía un pensamiento y decía, no es justo en mi pensamiento, pero usted muy bien dice a través, tenemos que aceptar tal cual la palabra, porque si imponemos nuestro pensamiento, desde ahí ya estamos creando un pensamiento liberalista en nuestro corazón. Entonces, ¿de qué manera debemos responder la iglesia? ¿De qué manera debe responder a esta corriente liberalista? Esa era mi pregunta. Gracias. Gracias, mi hermano. De la corriente o de la manera más sana, estudiando bien la palabra de Dios y enseñando lo que ella dice y explicando correctamente lo que dice y lo que prohíbe, no aceptándolo. Entonces, así se ha mantenido la iglesia por siglos y se seguirá manteniendo. Las corrientes pasarán. A ver, el golpe del pensamiento liberal fue en los 80, en los 70, muy fuerte, porque ahí ya se negaba el tema de la creación. Decían, no, la creación no es tal cual. Si no, ¿cómo vamos a creer una creación de 6 días? No, la creación son miles de años, miles. Entonces viene la mixtura, ¿no? De que, oye, el pensamiento humanista me dice que sí, pues no, vemos una tierra que tiene millones de años y no en 6 días. ¿Cómo va a ser eso? Ellos no creen, pues, en el milagro del Señor. No creen en un Dios tan poderoso que puede hacer las cosas como Él quiere, cuando quiere y en el tiempo que quiere. ¿Te das cuenta? Entonces ahí va el punto. Pero por eso es importante la preparación que ustedes están teniendo. ¿Para qué? Para centrarse en la palabra, pararse bien y enseñar lo correcto. El resto, el Señor se encargará. En el auge del pensamiento liberal, por ejemplo, incluso en otros lugares, el joven se iba a la universidad y regresaba ateo.
ya no quería ir a la iglesia, se volvía de esa manera. ¿Por qué? Porque también la filosofía entraba y como el muchacho no ha sido bien preparado, entonces, ¿qué pasaba? Le movía la fe. También ese es otro punto. Por eso es importante que en nuestra iglesia, nuestros jóvenes, como dice, ¿no? Otra vez se dice Paul Washer, no es tiempo de que los muchachos estén jugando a las cositas ahí en la iglesia, no, sino ellos tienen que estar siendo preparados teológicamente. Porque cuando están bien preparados, ellos no se van a mover de la doctrina y de la palabra de Dios. Pero cuando están solo jugando, ¿qué va a pasar? Que viene una corriente y otra corriente y al final no van a permanecer. Y eso es la verdad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Enseñar bien la palabra de Dios, nutrir a nuestros hermanos, a nuestra iglesia. Y nosotros los pastores estamos llamados a combatir a aquellos que traen mala enseñanza. Hay que enseñar bien para poder mantener una buena doctrina. Si no, hermanos, recuerden que la iglesia de la IEP tiene ¿cómo se dice? Una formación muy puntual. Tiene la organización presbiteriana y tiene la doctrina bautista. Muy bien, esa es la fusión, esa es la IEP. ¿Te das cuenta? Pero en el camino a veces vemos que tienen más de pentecostales que otra cosa. No estoy en contra de los pentecostales, es más, llevo años enseñando palabra de Dios, enseñando Biblia en un seminario pentecostal. Pero las cosas hay que decirlas claramente. Y también les digo a ellos, yo personalmente no estoy de acuerdo con las pastoras. Y se los digo a los hermanos ahí en la clase puntual. Pero ellos están, así es su forma, su denominación, así ellos determinan eso. Pero mi deber es enseñar. La Biblia me dice esto. Y tengo que enseñar. Y ya está. No sé si eso responde, hermano. Ya me excedí de repente en el punto. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún detalle más? Por favor. Sí, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, Roberto? Bien, en cuanto al intérprete, profesor, me llama mucho la atención. Frente a esto me hago una pregunta, si en todo caso es neutral o no es neutral en cuanto a la interpretación. ¿Por qué? Porque se puede ver, según lo que usted coge los ejemplos de otros predicadores, interpretan desde un marco previo, ¿no?, de sus presuposiciones. Ahora, también puedo ver yo que esto es moldeado de acuerdo, ¿no?, al tipo de, puedo decir, denominación o una escuela teológica o de acuerdo a una línea de pensamiento. En todo caso, pastor, ¿en dónde estamos quedando con el buen uso de la hermenéutica? Si en todo caso la hermenéutica nos da las herramientas necesarias para hacer un buen uso, para una buena interpretación, para una buena lectura, en todo caso, pastor, estamos dejando a un lado, o con los ejemplos que usted mandó, estamos dejando a un lado lo que es la interpretación bíblica centrada, ¿no?, o el buen uso de la hermenéutica. Pastor, quiero que me responda, en todo caso, ¿es neutral o no es neutral la forma de interpretar que en estos casos se está viendo? Nada más, pastor. Sí, la regla dice que tienes que ser neutral. Cuando te enfrentas al texto bíblico, tienes que ser neutral. Tienes que tener esa mente para recibir lo que el texto bíblico dice y analizarlo y trabajarlo. Y si estás equivocado, puedes arrepentirte y cambiar. Pero la idea es aprender,
siempre se aprende, mi hermano, siempre se aprende. Entonces, cuando uno va a estudiar la palabra, pues se quita el puncho, ¿no? Se quita lo que uno es y se va a estudiar lo que Dios quiere. Y si Dios quiere que uno sea de esa manera, amén, hay que hacerlo. No sé si eso responde, mi hermano, a tu pregunta. Sí, profesor. Muy bien, mi hermano. ¿Quién más levantó la mano? Pastor, Amén, pastor. buenas noches. Ah, a A ver, ver, Luis, pastor, sí, adelante, Luis. una preguntita. ¿Qué quiere decir sacar el texto fuera de su contexto y para luego convertirse en un pretexto? Eso es lo que quería hacerle la pregunta, pastor. Ya, mira, tú abres la Biblia y te das cuenta que dice, y fue y se mató. Y más abajo dice, haz tú lo mismo. Y ese día, wow, fue y se mató. Uy, ¿qué quiere el Señor que yo haga? Me voy y me mato. Ya, se acabó, le obedecí al Señor. La pregunta, ¿eso es una correcta interpretación? No, No. no es, ¿Te no das es cuenta? correcto. Y muchos hacen eso. Por ejemplo, la diosa madre. Es una tristeza, pero estuve hace un mes conversando. Nosotros solemos hacer en la iglesia salidas evangelísticas por el Óvalo, de Santa Anita, por ahí. Y estamos haciendo eso y entonces me acerco a evangelizar a un hombre que estaba escuchando y le explico el texto bíblico, le explico el contexto y el deseo de que él conozca a Cristo. Y él me responde con que él cree en la diosa madre e intenta evangelizarme e intenta decirme que, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando sale el texto de que y sale la esposa del Señor y ellos están listos para la boda. Y ahí dice, este es el texto clave, aquí está la diosa madre que está yéndose a casar con Dios. Y yo le digo, pero eso no es lo que dice. El contexto me dice que es la iglesia, la comunidad de redimidos que se han encontrado con Cristo Jesús y ahora van a participar de las bodas del Cordero. Entonces, enseñando el contexto, ni con eso este señor entendía. Porque estaba tan cerrado en que la diosa madre ahí estaba apareciendo. Y si sacamos eso ese versículo de su teología, toda su teología se cae. Y ahí está el tema. ¿Cuánta gente, cuántas sectas hacen de un versículo, hacen toda una doctrina? Te digo una última. ¿Te acuerdas que a Tacusi, antes de morir, le decían que era Cristo Jesús, el Salvador? Pues ya no, ya cambió. Ahora Tacusi ya no es el Salvador. Ahora Atacusi, para estos tiempos, es Dios. Para el israelita del Nuevo Pacto, Atacusi es Dios. Y tienen versículos que apoyan eso. Y es más, quien es Jesucristo para ellos ahora es Jonás. Y también tienen versículos bíblicos que dicen que Jonás es hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Pero es más, en su teología ellos enseñan que la palabra Pérgamo en el Antiguo Testamento, que habla de Pérgamo, y Pérgamo está asociado con la Jerusalén celestial, algo así, me parece que está en Zacarías. Ellos dicen que Pérgamo es Perú, que con sus altos conocimientos de griego que tenía Atacusi, en realidad Atacusi no sabía griego, porque él viene de la línea de los adventistas. Atacusi fue adventista. Entonces, por eso es que todos los israelitas del Nuevo Pacto
más parecen del Antiguo Testamento que conocedores de Cristo Jesús. Entonces ellos utilizan versículos fuera de contexto para probar bíblicamente que su Jesucristo es Jonás, hijo de Atacusi. Entonces están perdidos, hermano. Ellos ni siquiera debieron de llamarse iglesia. No son iglesia, porque hay una sola iglesia. Todo aquel que recibe a Cristo Jesús es parte de la iglesia del Señor. Entonces, para ser iglesia, necesitan pasar por Cristo Jesús. Y ellos no son iglesia. No sé si eso responde, hermano, a tu pregunta. Sí, pastor, gracias. Muy bien. Pastor. Tito, ¿cómo está mi hermano Tito? Sí, quería preguntar con respecto a la situación del credo. También se tocó en el año de 1600, ¿no? Pero entendemos que esto viene desde el siglo V en adelante con respecto a ello, porque es declaración de fe, ¿no? Y cómo es la Iglesia Evangélica Peruana con respecto a ello, ¿no? Interesante, mi hermano. El credo apostólico, bueno, hay que saber que hay una cantidad de credos que en el vaivén de los tiempos se adaptaron diferentes tipos de credos. Muy bien. Ahora, ¿el credo para qué servía? El credo servía para resumir la doctrina. Muy bien, era una especie de ayuda a memoria a toda la doctrina que conocemos. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, etc. Entonces resumía toda la doctrina. Lástima que la Iglesia Católica lo apropió. Y entonces a veces, como somos anticatólicos, entonces ya no queremos adoptar por estos tipos de credos. Muy bien. Más bien están los, ¿cómo se llama? Ahorita estábamos hablando acerca de los bautistas, las declaraciones de fe. Están las declaraciones de fe. De Westminster, 1600. Y la declaración bautista, también 1688. Y también hay otra declaración más que, en cuanto a eso, nuestra doctrina da vueltas respecto a eso. Espíritu Santo, Cristo, Dios Padre, pecado, todo eso. Muy bien, es una especie de, son libros como si fueran de teología sistemática, pero son declaraciones de fe. Así es. Muy bien. Gracias, pastor. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Alguien más? Pastor, yo. José Luis, muy bien, hermano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Pastor, quiero hacer una consulta ¿cómo usted interpreta sobre las maldiciones generacionales cuando en Ezequiel 18 habla que el padre no llevará el pecado del hijo y el hijo no llevará el pecado del padre? Amén. Ya lo has dicho, mi hermano. Ya lo has dicho. No existen maldiciones generacionales. ¿Te das cuenta? Sí, porque hay iglesias. Termino. Cuando la Biblia habla de tercera, cuarta, quinta generación, ese es un mandamiento exactamente para el pueblo judío. Pero luego ese mandamiento ya, tú lo has dicho, ¿no? En Ezequiel dice que ya el padre no va a llevar, o el hijo no va a llevar el pecado del padre. Pero entonces, pastor, tú dirás, entonces, pastor, ¿por qué el abuelo ratero, el padre ratero, el hijo ratero? Ahí hay una maldición, pastor. O el abuelo, el tatarabuelo borracho, el abuelo borracho, el padre borracho, el hijo borracho. Hay una maldición. No, no es maldición, sino ya son moldes de vida. Eso se aprende de chiquito en el hogar. Abuelo sacavueltero o abuelo don Juan, vamos a decir, ¿no? Papá don Juan
hijo don Juan, nieto don Juancito. Son moldes de vida. Cada cual, hermano, bíblicamente, y tú lo has dicho, va a dar cuenta al Señor por su propio pecado. No va a dar cuenta por el pecado del abuelo o del tatarabuelo. Porque si es así, entonces uno dice, bueno, yo no tengo la culpa, mi papá, mi abuelo, ellos pecaron y yo estoy arrastrando, entonces yo soy inocente que camino por eso, por esas aguas, pero en realidad yo no quisiera, pero ya que ellos lo han hecho, yo sigo así. Entonces ya no habría culpa. ¿Te das cuenta? Por eso es que no existen maldiciones generacionales. No existen. Y hay que tener cuidado con eso porque hay gente que enseña eso. Sin estudiar mucho la palabra de Dios, enseña acerca de las maldiciones generacionales. Porque escuchan en el internet, porque cierto pastor famoso predicó de eso, pero no sabes la doctrina que tienen ellos. No sé si eso responde, José Luis Tayupe, mi hermano José. Sí, pastor, ¿sabes lo que pasa? Es que yo he escuchado mayormente a los hermanos hablar de que las maldiciones generacionales sí existen y para que, ¿cómo se llama? Para que se vayan esas maldiciones, dicen que tienen que ser oraciones por sus antepasados, para que esos pecados de los antepasados que se hayan cometido se puedan borrar. ¿Cómo usted me podría decir, cuando una persona me habla de esa forma, qué le puedo decir al respecto a eso? Lo que ya te dije, no existe. Porque mira, arrastra esto otro que ya es una herejía. ¿Cómo vas a orar por alguien que ya murió? ¿Te das cuenta? Y eso es, esa costumbre lo tienen la Iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos oran por los muertos. La Iglesia Católica ora por los muertos. Pero eso no es bíblico. El muerto, muerto está. Ya no puedes hacer más nada. Nada que su almita tiene que salir del purgatorio. No existe purgatorio. Entonces es una enseñanza, hermano, hasta herética. Entonces hay que tener cuidado con quién sube al púlpito a enseñar eso. Y si hay falta de enseñanza, hermano, acá está el seminario. Mándalos a estudiar, que vengan a estudiar. Porque eso es una, perdón lo que voy a decir, pero es una aberración a la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Muy bien, no sé si, creo que aquí está terminando, no sé si... Pastor, buenas noches. A ver, Pastor, una hermana, hermana Gloria. Gloria Pastor, Sotelo. ¿Cómo está, hermana Gloria? Buenas noches, pastor. Yo quiero hacerle una consulta. Hace un momento usted dijo que, hablando de la iglesia en Apocalipsis, de la iglesia Esmirna, creo, nos dijo de que esas palabras eran para aquella vez, para ese pueblo. Ahora usted acaba de mencionar que las maldiciones fue en Deuteronomio, también fueron para los judíos. Entonces, sácame de una duda. ¿Cómo nosotros sabemos o qué palabras entonces nosotros vemos que es para nuestras generaciones actuales? Interesante, gloria a Dios, gracias mi hermana. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Le está hablando a la iglesia de la Odisea. Ahí está. Bien, entonces, primer acercamiento, esto es para la iglesia. ¿Cómo yo voy a saber qué cosa es para quién? Esto es para la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Para la iglesia actual también? Para la iglesia actual también. Porque la muestra me dice que las 7 iglesias son a ver, ¿cómo se dice? Son un ejemplo de todas las iglesias en el mundo. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces hay iglesias que están caminando igual que la Odisea, igualito.
Están O sea, son para los creyentes, ¿no? para creyentes. Y tú a los creyentes no le puedes decir, o mejor dicho, al que está en pecado no le puede decir, oye, el Señor te está llamando, o usar este texto. Hay otros textos, pero esto, el 3:20, es exclusivo para la iglesia. Ya, pastor. Y en lo concerniente a Deuteronomio, pastor, cuando habla de las maldiciones, también fue exclusivamente para los judíos. Está hablando, sí, hermano, hay promesas tajantemente para los judíos, muy bien, los israelitas, y hay promesas para la iglesia. Entonces, cuando uno aplica la hermenéutica y la exégesis, se va dando cuenta. Es como cuando usted, por ejemplo, no sé, cuando era pequeña, a mí me mandaba mi mamá, anda a escoger el arroz, ¿sí o no? Claro. Y lo poníamos en una mesa limpia, poníamos y sacábamos lo que decían eso, es la semillita, la sacábamos para un lado, ¿sí o no? Sí. Igualito, cuando usted hace la exégesis, la hermenéutica, se va a dar cuenta, ya, esto no es, esto es para un lado, este es para otro lado, este es para el pueblo de Israel de aquel tiempo y este para nosotros. Por ejemplo, lo que ya dije la semana pasada, todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro. ¿Se aplicará al creyente de ahora? No. Uno no puede ir pisando carros, pisando cosas y diciendo declarando esto es nuestro. Porque no podemos. Es más. O sea, esa promesa que fue para los judíos o para Israel no puede ser para nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque uno está enmarcado en un contexto, por eso hay que estudiar el contexto. Claro, de la tierra prometida. Claro, porque ya Dios había prometido la tierra prometida para Israel. Ahora Israel está flaqueando, ¿por qué? Perdieron a Moisés. Claro. Y ahora, ¿quién nos va a hacer entrar? Si con Moisés se abrió el mar rojo, se abrió y vimos milagros, ¿y ahora quién? No hay nadie como Moisés. Entonces Dios se aparece a Josué y le dice, Josué, ahora te toca a ti, pero levántate. Posiblemente, y eso es una interpretación personal, posiblemente Josué está apenado, entristecido. ¿Te das cuenta? Esfuérzate y sé valiente. Se moría de miedo, Josué. Entonces, y ahí el Señor le dice, le resalta o le recalca la promesa que le dio a Moisés. Ahora le dice él, así como le di a Moisés, así te voy a decir a ti, estaré contigo. Todo lo que quizás será vuestro. Pero pastor, disculpe, y también hay una promesa que usted acaba de mencionar donde dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa promesa fue para Josué y eso no lo aplica ahora personalmente en algunos cristianos o en muchos cristianos. Eso sí, ahora sí se puede aplicar. Ya. Eso sí se aplica, entonces, ¿no? Que a veces cuando estamos un poco bajos o no sé, un poco de repente tratando enfermos espiritualmente, levantarlo así, ¿no? A los hermanos, decirles, Josué dice, el Señor, mira que te mando, que te esfuerces, y ahora nos dice a nosotros, levantémonos, somos esforzados, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede? Amén, hermana. Eso es lo Gracias, pastor. Correcto. Entonces, ahí está. Repito, ya para terminar, porque es importante esto, hermanos. Cuando ustedes usan la hermenéutica y la exégesis en el estudio de la palabra de Dios, entonces van a poder separar. Esto es acá, esto es acá. Esto es para esto y esto es para el otro. Y van a poder tener el panorama completo de lo que Dios quiere para el estudio bíblico y para lo que ustedes están siendo preparados. Muy bien, y aquí yo estoy terminando porque ya viene la hermana Marta Mendoza con el curso de gramática. Muy bien, entonces, hermanos queridos, permítanme hacer una oración y terminar. Oremos. Señor, gracias.
por la clase de hoy. Gracias por mis hermanos que están deseosos, ávidos de aprender. Gracias porque nos amas. Y gracias porque es tu Espíritu Santo quien está ministrándonos en este tiempo, Señor, y está trabajando en nuestro corazón y en nuestra mente para entender lo que tú quieres. Muchas gracias, Padre. Recibe siempre toda la gloria y toda la honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Amén, hermanos. Amén. Un fuerte abrazo. Pastor, Por favor. tenemos que hacer más horas de clase, pastor, no alcanza. Pastor, una consulta, una preguntita. El libro que tenemos para la lectura 2, el libro no está, pastor, colgado en la plataforma, el libro de Henry Birkler. Sí está, yo lo colgué. Sí está, mi Ayer, hermano. el viernes sábado lo estaba buscando como para imprimirlo y para poder leer, ¿no? Entonces, pero no lo encontraba, por eso yo dije, ¿dónde lo habrá colgado? En la sesión 1 está, hermana. Hay varios libros que colgó, pero Sí, yo ninguno también era de volví a Henry. colgar, perdón, en la lección 2, ahí también colgué otra vez ese libro que toca. Ya, pastor, es que el día sábado no Entonces, había. Ya, yo voy a buscar nuevamente. A ver, ok. gracias. Pastor Un fuerte Daniel, buenas noches. Lo que no Pastor, está disculpe. es que no se puede subir a la plataforma los resúmenes. En la sesión 2 no hay una opción para poder subir. Lo que hice yo fue en la misma sesión 1, subí la lectura 1 y la lectura 2, porque en la sesión 2 no hay la opción de poder subir el archivo. Ya, yo lo voy a ver eso, hermano. ¿Ya? Pues vamos a volver a crear, pero ya nos toca la lección 3. Ya, Pastor, hermanitos. disculpe. Listo, ya me Solamente para, tengo que ir porque si no... pastor, solamente para terminar, pastor. Sí, La lectura 2 no está cargada en la sesión 2 ni la 1. Yo le mando un pantallazo al WhatsApp, por favor. Revíselo bien, por favor, gracias. ya, ok. En la plataforma está. Ujú. No está en la plataforma. A ver, Yo chequenlo lo he bien. descargado, ¿ah? Sí, yo lo he Yo lo he cargado. descargado ya. En la plataforma yo lo he descargado. Sí. Listo. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, pastor. Profesor. Ya se fue.
Hermano Jerzy, ¿tiene alguna pregunta? Hermanito, buenas noches. Se han quedado levantados con la mano. Ah, ya, ok. Pueden registrar su asistencia, los que no lograron, en ese enlace que se ha enviado, último, sí había estado configurado para que solo una vez marquen su asistencia, pero ya se ha aperturado para que puedan marcar todas las asistencias, debe estar marcado hasta la sesión 3, ¿no? Las 3 asistencias. Pueden volver a marcar los que no lograron. Pueden ahora acceder las veces que puedan. ¿Ya? Hermano Luis. Sí, hermano Luis, levantó su mano. Muy buenas noches, hermanos. ¿Están allí? Buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Hermana, buenas noches. Buenas noches, hermana Isabel. Muy bien, hermanitos. Buenas noches. A ver, vamos a ver. Ah, muy bien, están todos, están todos.